Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer grande de saludarles por segunda vez a través de este medio. Ya nos encontramos en el segundo capítulo de Ciencia Abierta. Te acompaña un programa multiplataforma de Par Explora O'Higgins, proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento implementado en la región por la Universidad de O'Higgins. Agradecemos nuevamente a CENAMA de la región de O'Higgins y a los Institutos de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins por hacer posible este espacio que hoy está siendo transmitido por las redes sociales @parexploraO'Higgins y @trical.sanfernando y es retransmitido este viernes a las 11 horas por la frecuencia radial 103.9 de la Radio Trigal de San Fernando. Les invitamos desde ya a dejar sus consultas y comentarios por las redes sociales. Junto a mí, nuestra panelista estable que nos acompaña nuevamente, María Angélica Moreira. Viene con un aspecto de playa, no sé, más tostadita viene hoy día. Recording in progress. Bienvenida, María Angélica. Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por estar contigo en la invitación. Muchas gracias, Angélica. Bueno, yo soy Patricio Leclerc, su anfitrión. En este capítulo vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada, donde nos referimos a la alimentación saludable. Miren qué importante. ¿Qué es la alimentación saludable? Primero, ¿qué es la alimentación y qué es comer? Comer, porque grande quiero ser, pero no. ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Por qué es tan importante para las personas mayores? ¿Son efectivos todos estos suplementos que nos venden en todos lados? Para responder esta y otras preguntas, vamos a conversar con el profesor Matías Monsalve, magíster en Ciencias de la Salud y Ejercicio y doctor en Nutrición y Alimentos. La línea de investigación del doctor Monsalve se centra en comprender el papel de los cuerpos cetónicos en el metabolismo muscular. ¿Qué será esto? Le vamos a preguntar cetónico, estamos un poco difícil, no, pero lo vamos a aclarar ahora. Y su influencia como agentes antiinflamatorios en enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente es investigador postdoctoral, Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad de O'Higgins, Rancagua. Muy bien, bienvenido, mi estimado doctor Matías Monsalve. Gracias, Patricio. Oye, ¿por qué es importante? Claro, ¿por qué es importante hablar de la alimentación saludable? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, pues decía, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Claramente es un tópico sumamente relevante. De hecho, creo, y durante esta conversa nos vamos a poder dar cuenta, el concepto de alimentación saludable está bastante manoseado actualmente. De hecho, hasta podemos creer que los alimentos que dicen sin azúcar, light, etcétera, son alimentos saludables, cuando no siempre lo son. Vamos a entender que una alimentación saludable está basada en lo más natural posible, si lo podemos decir de un punto de vista simple. Mira, interesante eso, porque no sé cómo pueden autorizar muchas cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Como el azúcar, ¿no es cierto? El azúcar es una industria realmente tremenda y es más adictiva que la propia droga, que la pasta base y se vende en todas partes. ¿Sí o no? Así dicen, pero en realidad lo que ha un poco mostrado la ciencia que no es lo mismo, ya que muchos de los alimentos que son muy procesados, por ejemplo, unas galletas, las papas fritas u otros alimentos que vienen envasados y tienen procesos en realidad mucho más elaborados para ser producidos, es la interacción de todas esas cosas las que siguen teniendo mucho mayor cantidad de daño. Por ejemplo, no es lo mismo comerte una fruta que comerte un helado o comerte una galleta. Claramente es sumamente diferente. Entonces, si bien la fruta tiene azúcar también, en forma de fructosa, tiene otros elementos como vitaminas y minerales que no te lo aportan en los alimentos procesados. Entonces, ahí
Y yo creo que ahí vamos a ir entrando, como te decía anteriormente, en detalle, en un poco desmitificar esta cosa de lo saludable y lo no saludable, ¿cierto? Angélica, ¿alguna Ya. consulta? Sí, es que yo justamente estaba pensando de qué manera nosotros podemos ayudar al adulto mayor. ¿De qué manera? Ujú. Porque si dicen los productos son saludables y el adulto mayor muchas veces ignorantemente va a ir a comprar un producto y él no ve Claro. que diga alto en grasas o alto en Mm. azúcar. ¿De qué manera nosotros podemos educar a nuestros adultos mayores a que se puedan relacionar bien con esos símbolos? ¿Ah? Porque son Claro. símbolos, porque al final las cosas se Sí, compran igual. ¿De qué sí, manera? ¿Cómo sí, lo sí. podemos hacer? Como le decía ¿Mm? a Patricio, señora María Angélica, esa es una muy buena pregunta. Pues la verdad que esta ley de etiquetado ha tenido efectos bastante positivos en los consumidores, pero al parecer todavía las personas mayores, y de hecho no solamente las personas mayores, sino que parte de la población, tienen problemas en entender estos signos al final, que es alto en calorías, alto en azúcares, altos en grasas saturadas, ¿cierto? Entonces, un poco de forma súper simple, la recomendación es tratar de elegir un alimento que por más que de repente esté en una despensa y uno puede decir, oh, esto es un alimento que no es natural, que tenga, ojalá, sin sellos, dada la porción, ¿cierto? O que tenga eventualmente uno de los 6, por un tema de elección, ¿ya? Porque de nuevo, no podemos hacer una alimentación estrictamente rígida, porque ya obviamente todos estos componentes más procesados son parte de la alimentación. De hecho, cuesta mucho al momento de salir buscar opciones que no tengan sellos, por ejemplo. Y eso es un Esto, tremendo desafío. esto está muy relacionado con la pregunta que te iba a hacer, porque ¿qué precauciones Mm. debemos tener las personas mayores? ¿No es Uh-huh. cierto? Porque el comerciante vende, ¿no? Vende. Sí. Una bebida light, una de esas isotónica, no sé, esas verdes, qué sé yo, no sé si son buenas o malas, no Uh-huh. sé, el gallo vende nomás, punto, ¿ya? Claro. Pero no se preocupa si esa persona, de la tercera edad, la persona mayor, el adulto mayor, entiende lo que está comprando, ¿no es cierto? De Claro. repente uno va de manera muy ingenua a comprar tal o Sí. cual producto, pero en Sí. realidad son los mínimos, ¿ah?, que hay en los Mm. supermercados. Sí, o sea, siempre la primera recomendación va a ser, o sea, mi recomendación va a ser, ojalá no compren en el supermercado, vaya a sus vegas, vaya a sus ferias de forma directa. Esa es la primera recomendación. Porque ya obviamente un alimento que está en el supermercado tiene mayor cantidad de días, tuvo que viajar de un lado hacia otro, mientras la gente que vende sus ferias libres y compra directamente en Las Vegas, por ejemplo, son alimentos o frutas o verduras muchísimo más frescas. Entonces, tratar de Ahora, elegir siempre eso. y ahora que estamos de vacaciones, que hay tanta cosa rica, que Claro, estamos acá sí en que una zona eso. de producción, Angélica sabe porque ella también ha trabajado en el sector rural, tenemos las lechugas, tenemos los tomates de primera mano, los tomates de verdad. Te das Ujú. cuenta que hay una diferencia entre el tomate de supermercado y el tomate que todavía no se supone que no sale, que es el tomate rosado, que uno Ujú. lo huele a una cuadra. Pero bueno, la gente mayor sabe, pero a veces por comodidad tiene que ir al bolichito de la esquina, ¿no es cierto?, al Ujú. supermercado, que es más cómodo porque todos te lo llevan. Entonces, tú sugieres la parte natural. O sea, es que la lógica es esa, ¿no? Si uno se coloca muy o va directamente a la historia, nosotros antes teníamos que salir a buscar nuestros alimentos, teníamos que cosechar nuestros alimentos y algo que es lo que se está tratando de promover ahora. Parte también para ayudar a parte del medio ambiente, plantar más arbolitos, ¿cierto? Tener más sombras, tener obviamente árboles que consuman menos cantidad de agua, etcétera. Entonces, aquí hay toda una vuelta en realidad del alimento que uno está produciendo y que lo puede consumir. Entonces, siempre la recomendación va a ser volver a lo natural. Entonces, dado eso mismo, te doy este ejemplo. Antes uno tenía que salir a buscar sus calorías o su energía, pero ahora yo levanto el teléfono y me llegan 4.000 calorías, que es lo que necesito a lo mejor en muchas personas, en muchos deportistas, ni siquiera en personas activas, yo necesito eso. Y me Y llegan a la perdón, casa sin haber gastado nada de energía, por ejemplo. sí, perdón, un Entonces, adulto mayor, ¿cuántas calorías necesita? Es, Que es estemos, muy sí, eso es una muy buena pregunta. Eso es muy variable. Depende mucho de su condición de salud, depende mucho de cómo llegó a la tercera edad. Hay personas que han sido muy activas toda su vida, hay personas que no han sido activas parte importante de su vida, particularmente después de los 30 años, y eso hace que claramente la cantidad de energía que se requiera varíe.
Siempre se va a entender que una persona que sea más activa, tenga más musculatura, sea un poco más fuerte y resistente, la cantidad de energía que va a necesitar es mayor. Por ende, si yo me muevo poco, tengo que asumir que tampoco no puedo comer mucho. Con un postrado. ¿Ya? Por ejemplo, Angélica ha tenido mucha experiencia con adultos mayores que han estado postrados, que caminan poquito, que algunos que han tenido 60, 65, que tenían 80, ¿no es cierto? Yo seguramente ha tenido experiencia y te podría formular algunas preguntas. Sí, claro. Sí. Mira, respecto al adulto mayor, digamos que el adulto mayor que uno ha conocido últimamente, que vive en la ciudad, digamos que el que vive solo se alimenta de acuerdo a lo que tú sabes, las pensiones. Entonces ellos comen, me ha tocado conocer gente, ponte tú, que come en la semana 3 veces legumbres. Y claro, yo cuando recién vi eso, cuando lo vi digamos, en la casa de una adulta mayor, imaginaba que eso era algo muy difícil, o sea, para tu cuerpo poder comer 3, porque no estoy acostumbrada yo a eso. Pero sí vi que la persona, esta señora que de 80 y tantos años tenía una salud, un 7. Entonces mi pregunta va, ¿puede un adulto mayor comer 3 veces a la semana legumbre? Sí, o sea, no hay ningún tipo de problema. Hay gente que come 5 días a la semana carne. Entonces, aquí hay cosas que son de repente un poco lo que usted nombra, lo que está al alcance. ¿Ya? Y algo que creo que estamos hablando un poco tras bambalinas, o sea, de qué forma yo puedo obtener buenos nutrientes de forma accesible. Usted tocó ahí el tema de las pensiones, yo creo que ahí nos vamos por el lado, pero eso es súper importante. O sea, en este minuto, no sé, el kilo de carne o de una buena carne, que en realidad sea harta carne, poca grasa, es muy caro. Pero yo puedo obtener nutrientes muy importantes a través de las legumbres, de proteínas, muchos minerales, muchas vitaminas a partir del poroto, del garbanzo, de las lentejas, obviamente siempre acompañado de algún tipo de cereal. Y eso son muy buenas opciones. Son muy buenas opciones. Entonces, sí, no habría ningún problema en que una persona comiera, sí, 3 veces a la semana. Alguien me podría decir, sí, pero no está variado. Sí, pero a lo mejor uno podría asegurar, por ejemplo, su fuente de proteína a partir de esa legumbre y acompañarlo el resto de la semana con algunos lácteos, ¿cierto? Con huevo, que estábamos hablando, que también antes el huevo estaba muy, muy mal mirado, el huevo. Que la gente dice, no, es que el médico me quitó el huevo porque el huevo me sube el colesterol. Y los últimos materiales y los últimos 7, 8 años, la investigación ha demostrado que el huevo es un alimento extremadamente saludable, que no hay que separarlo, hay que comerse el huevo entero, tiene nutrientes sumamente importantes, calcio, fósforo, aparte de las proteínas. ¿Cierto? Y más allá, si nosotros tenemos la posibilidad de tener, obviamente, nuestras gallinas, ¿cierto? Obtener nuestros huevos, saber qué es lo que come nuestra gallina y tener, de nuevo, ese proceso de naturalidad, ¿cierto? Entonces, creo que esa es una muy buena pregunta y qué bueno que la gente esté echando mano a las legumbres porque es una muy buena fuente de nutrientes, particularmente de proteínas y otros. Bien, fíjate que estaba pensando en todo lo que tú dices y de repente nosotros somos ignorantes porque hay familias que por transferencia no permiten que sus hijos coman cochayuyo, por ejemplo. Y sabes tú que el cochayuyo es una importante fuente de vitaminas y vale lucas, 1.000 pesos, ¿no es cierto? Y puede ser una infinidad de platos y tiene una cantidad tremenda de nutrientes. Vamos a ir a las preguntas del público. Nos indica cuál es la importancia de comer alimentos de estación. O sea, por un tema de necesidad, ojalá sí, comer alimentos de estación. A ver, creo que aquí hay que desmitificar primero el alimento bueno y el alimento malo. O sea, ¿a qué me refiero? Hay un dicho que dice, la dosis hace el veneno. Entonces yo les puedo decir que yo te puedo matar si tú tomas exceso de agua. O sea, tú te puedes morir tomando una cantidad excesiva de agua, tú te puedes morir. Entonces, ¿el agua es saludable? Sí. ¿Tu cuerpo necesita agua? Sí. Pero si yo consumo un exceso de agua, claramente. Entonces, ahí el tema cuando uno un poco sataniza a los alimentos es, no, es que la fruta es mala porque me sube el azúcar. Sí, o sea, pero cuando tú vas a preguntarle a esa persona diabética cuántas frutas lleva al día, se ha comido 6 frutas. Y nuestra fruta no es pequeña, es una fruta más grande, o sea, hace un mix de frutas y no calcula la porción de las frutas que está comiendo, Hablemos de o la se la hace en sandía. jugo, por ejemplo, o la gente dice, no, esto es sano, porque es un jugo natural. Sí, pero cuando yo le extraigo la cáscara, por ejemplo, a la fruta, la absorción particularmente de los carbohidratos, el azúcar que tiene la fruta, se absorbe muy rápido. La gente que es diabética, eso no es algo bueno. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer la fruta molida entera y comérsela?
o molerla, si alguien tiene una máquina para poder obviamente obtener desde la cáscara hasta la fruta completa, o tomarse el jugo. Claramente es mejor consumir el elemento completo, más que por parte y solamente extraerle el jugo, que es lo que se trata de nuevo de vender como un alimento saludable, porque es jugo de fruta. Entonces, ese tipo de conceptos es súper importante. Sí, hay que consumir siempre lo que tenemos disponible. Las frutas y las verduras de estación las vamos a tener disponibles en esa estación, aprovechémoslas. No van a haber alguna fruta o verdura mala en esa estación. Oye, Matías, un detalle importante. Yo tengo la mala Sí. costumbre de comer y acostarme, ¿no? Pero la pregunta es del público, ¿cuáles son los espacios de tiempo entre comer y hacer actividad física? Hablemos para adulto mayor de caminar. Sí. En general, dependiendo la cantidad de alimento, o sea, si uno hace una comida pequeña, te voy a dar un ejemplo, a lo mejor la mitad de un pan, o un pan con un té con leche, o un café con leche, o un vaso de leche, lo ideal es, estás hablando de que hay un periodo de absorción y obviamente donde esos alimentos se tienen que utilizar, que es de cerca de 1 hora y media. Entonces uno podría entender que un tiempo prudente para comer y hacer ejercicio más intenso podría estar en el torno de 1 hora y media. Perfectamente tú podrías comer algo normal y salir a caminar, no hay problema. La pregunta es, ¿para qué hacerlo? Entonces uno podría decir, bueno, como después de haber hecho un poco de ejercicio, ¿cierto? Pero para el deporte, por ejemplo, uno dice alrededor de, ojalá, 1 hora y media, 2 horas después de comer. No, yo hablo de deporte, más que nada, el adulto mayor, para salir a caminar. Ya, voy a almorzar, ¿Sí? ¿no es cierto? Salgo a caminar para poder digerir mejor. Ahora, la cantidad es importante, ¿ya? Yo hablo de Sí. un puño, por ejemplo, para mí hoy día, esa es mi medida. No, Sí. el plato grande. Sí, lo que pasa es que ahí también hay un tema social que se ha puesto en los últimos años que son, y tú le diste al clavo, Patricio, que el plato grande. Entonces ahora tú vas a ver cualquier plato y los platos son cuadrados o redondos, pero muy, muy grandes. Técnicamente por porción, uno debería estar comiendo en el plato actual de té. O sea, esa debería ser una porción normal. O sea, ahí deberías alcanzar la porción de carne, los granos, a lo mejor un poquitito más grande. Estoy siendo un poco, pero eso más o menos lo debería caber en la comida. Pero claramente si yo coloco la porción del plato de té y la coloco en un plato así de grande, se ve que estoy comiendo poco. Entonces visualmente también tengo una percepción de que estoy comiendo menos. Entonces quedo con hambre, me repito. Entonces eso es algo, no sé si hay un restaurante de repente y le sirve un poquitito y es como, oye, pero esto está caro, pero es poco. Pero también el plato es grande y esa es la porción al final. Entonces, como dices tú, Patricio, la porción es sumamente importante. Una cosa es comer, la otra cosa es alimentarse. Tú sabes que la porción gourmet, plato peruano, por decirte un caso, son 250 gramos, aunque el plato venga así. Pero es una porquerita, ¿no es cierto? Es para degustar. La otra es alimentarse, ¿no es cierto? Y depende de la actividad que uno tenga. Teníamos otra pregunta del público. Dice, los cuerpos, esa es la palabra difícil que tuvimos al comienzo del programa, cetónico. Dice, los cuerpos cetónicos, ¿cuáles son? ¿Se relacionan de alguna forma con la resistencia a la insulina? No per se. ¿Ya? Que es una buena pregunta. Los cuerpos cetónicos son unas moléculas que nosotros producimos, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de ayuno, cuando no comemos por mucho tiempo, el hígado, ante la falta de glucosa, lo que hace es que utiliza la grasa y produce estos cuerpos cetónicos. Y es muy hábil el cuerpo, porque los produce para poder decir, ok, si no estoy comiendo, estos cuerpos cetónicos me van a ayudar como energía para el cerebro, para el músculo, cuando no tengo comida. Entonces, de hecho, hay muchos periodos en los cuales la gente pasó mucha hambre, claramente bajaba de peso, perdía grasa, pero parte de la energía que se estaba haciendo producida era por estos cuerpos cetónicos. Entonces, sí, hay una asociación en pacientes que tienen diabetes, particularmente esta diabetes tipo 1, que es gente que debuta con la diabetes habitualmente de forma juvenil, que su páncreas no produce insulina, que es la hormona responsable de hacer que el azúcar entre a los músculos, ¿cierto? La glucosa entre a las células. Yo tengo la tipo 2. Entonces en esa situación, por ejemplo, si una persona no se pincha su insulina, y como no tengo insulina, el cuerpo va a entender que tiene que producir cuerpos cetónicos. Y se ha dado, o se dio mucho tiempo, que se veía estos cuerpos cetónicos como una molécula súper mala, porque la gente llegaba a las clínicas en una condición que se llama cetoacidosis diabética,
que era cuando tenía el azúcar súper alto y tenía esta cetona súper alto. Y eso era por la falta de la insulina, porque el paciente no se había controlado muy bien, etc. Entonces siempre se les da un papel súper negativo, pero en los últimos años se le ha dado esta como vuelta y se han entendido que de forma aislada, por ejemplo, cuando yo hago una dieta, que se llaman dietas cetogénicas, que se utilizan por años, desde los años 20, para epilepsia refractaria, para problemas neurológicos. Ahora hay algunos estudios en Alzheimer que estos cuerpos cetónicos podrían ayudar al cerebro en cierta medida a estar mucho más claro, fresco, tener energía para poder pensar, moverse, ¿cierto? Lo que lo hace bastante interesante a posteriori, por eso es parte de lo que estamos investigando actualmente. Angélica está con nosotros, ella ha tenido una experiencia tremenda porque lo que tú dices es muy interesante. Angélica ha trabajado por años, por décadas, con personas comunes y silvestres, ¿no es cierto? Y un segmento común y silvestre, con nuestros papás, nuestra gente, ¿no es cierto? Ella te abordó el punto de las pensiones, ¿no es cierto? Sí, a propósito, yo quisiera... propósito, para ubicarnos dentro de ese segmento. Dime, Ya, Angélica. mira, quisiera que no se me vaya esta oportunidad de preguntarle al profesor o a nuestro especialista de que me toca compartir con gente adulta mayor, sobre todo algunos varones que comen mucho pan. Yo quisiera saber qué tan peligroso es para un adulto mayor que pueda comer más de 4 o 5 panes diarios. Es harto. Por eso, Es lo he harto, visto pero mucho, lo he visto sí. mucho. Uh-huh. Y yo, Lo que pasa es que... y yo les cacareo que eso no puede ser, pero... Sí. Sí, lo que pasa es que ahí, de nuevo, creo que voy a juntar algo que usted dijo delante, María Angélica, y que nombró Patricio. De repente, el no conocer, no tener a alguien que te ayude o que te pueda enseñar cómo comer, y la otra dentro de las posibilidades con lo que vive la gente en realidad. Entonces, por eso te decía que el tema pensión o el tema de acceso a alimentos también es algo que tenemos al debe. A mí, por ejemplo, no me hace ningún sentido que todavía no tengamos un cierto grado de ayuda del gobierno, por ejemplo, para comer frutas y verduras. Si acá hay algún tipo de incentivo para que la gente coma frutas y verduras, más allá de recomendarlo, ¿cierto? Pero así como queremos que haya una reducción de la benzina, etcétera, ¿por qué no ayudar a la gente o de alguna forma el sistema que promueva el consumo de frutas y verduras en las ferias o en las ferias libres, por ejemplo? Entonces, de forma importante, sí, o sea, comer 5 panes al día es claramente un exceso, es muy probable que esas personas por desconocimiento lo estén haciendo. Yo siempre creo que es súper importante apoyarse de los equipos de salud rural que tienen unas ganas tremendas de poder apoyar a la comunidad, que vayan a los nutricionistas, ¿cierto?, que están trabajando en las zonas rurales también y que puedan consultar de qué forma ellos pueden ordenar su alimentación. O sea, eso es súper importante, siempre consultar con los especialistas. O sea, si usted, María Angélica, está viendo que tiene 3 o 4 personas mayores, particularmente tanto hombres como mujeres que tienen un patrón alimentario muy marcado, ¿ya? Más allá de, por ejemplo, 4 panes, o que coma, por ejemplo, usted vea que come solamente completos todos los días, lo ve desayunando, almuerzo y 11 completo, por ejemplo, uno hace la recomendación, oye, mira, anda, hay un nutricionista acá que te puede ayudar, anda a tomarte unos exámenes de sangre, hacerse un chequeo, ¿cierto? Hay muchas cosas que están invisibles, el tema de hay muchos nutrientes que como la gente come particularmente un puro alimento, deja de comer del resto. Por ende, les faltan vitaminas, minerales. Nosotros ahora estamos viendo algunas personas mayores que tienen alguna deficiencia de algunas vitaminas C, E, vitamina D, por ejemplo, que en el invierno es muy difícil obtenerla. Ahora que tenemos solcito, ojalá 10, 15 minutos de exposición al sol sin bloqueador. Y después nos empapamos, ¿cierto? Claro. Nos quedamos con una capa blanca si queremos, pero tenemos que exponer la piel un ratito, ¿cierto?, al sol en el verano. Aprovechar todos los días. Y eso va a hacer que claramente nosotros podamos tener o elevar nuestro nivel de vitamina D, que van a ser sumamente fundamentales para la función, la memoria, etc. Muy importante, Matías, porque, bueno, estamos dirigiéndonos, un programa dirigido al adulto mayor, pero generalmente el adulto mayor, como lo hemos dicho, no vive solo. La persona que nos están escuchando en estos momentos son los cuidadores, son los hijos, son los nietos, y atentos, ellos tienen mayor acceso también a la tecnología y a las fuentes de información, claro, para que se hagan cargo responsablemente de esta
de esta función. Si un adulto mayor nos está escuchando en este momento, seguramente hubo que haber entendido la mitad nomás, ¿ya? Pero sí, pero sí la persona que está en la casa, que puede ser la hija, puede ser el nieto mayor, ¿no es cierto? Y dice, vamos a cambiar un poco el chip, el chip para la dieta de papá. Y a propósito del Ujú. pan, cuando estábamos en el colegio y un pedacito de pan amasado mataba el hambre en el momento que no podía salir a ninguna parte, ¿no es cierto? Bien, pues, oye, ¿nos estamos yendo ya o no? Nos quedaron algunas preguntas, bueno, de este programa que es tan interesante, Matías, yo creo que ha sido realmente extraordinario. Eh, María Angélica, gracias por estar con nosotros. Tu experiencia es valiosísima, ¿ya? Y apuntaste a un aspecto bastante importante, porque son los recursos que puede tener una persona para acceder a una buena alimentación, que a veces no es tanto, sino que también se maneja, las piezas alimentarias se manejan de manera más inteligente, pero eso debe tener también una asesoría, como el caso tuyo, que lo haces con tus adultos mayores. Y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bueno, doctor, no quiero leer todo el tremendo currículum. El doctor Matías, no, Matías, Matías. Matías, para que la gente sepa, pues, Matías No, Monsalve de la Universidad O'Higgins, el doctor Matías Monsalve. Matías, los micrófonos son tuyos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Creo que sí, llegamos al debe porque el tiempo se nos hace chiquitito, sí, ¿ya? Así sí. que era vital estar conversando contigo en este momento y en este programa con Pero nuestros adultos mayores. sí, pero vamos a seguir haciendo obviamente difusión de todos estos temas. Ahí en la universidad estamos obviamente muy, muy conscientes de esto. Vamos a empezar obviamente a salir más a la comunidad, vamos a tratar de promover mucho más estas cosas. Entonces, mi mensaje es primero volver a lo natural. Prefiera obviamente sus ferias, si puede o tiene una huertita y quiere hacerse una huertita y tener sus hierbitas y tener sus lechugas, tomates, etc., hágalo. O sea, eso es lo ideal. Y segundo, apoyarse siempre de su centro de salud, ir a donde su nutricionista, a su centro de salud familiar más cercano, a su posta rural, a consultar cuando tenga dudas. Los profesionales están muy, muy atentos a poder ayudar actualmente. Y ellos están ahí para eso, y de hecho, mucha gente que está en rural tiene mucha más energía a veces que la que uno ve en otros lugares. Así que eso, volver a natural, preferir frutas, verduras, ojalá siempre enteras, no las empecemos a separar, no nos hagamos un juguito de vez en cuando, no es malo, ¿cierto? Pero eso, volver a natural, creo que eso es un mensaje elemental. Así que Muchas gracias a gracias, ustedes por el tiempo y por la invitación. Matías. Un placer y ha sido un honor tenerte en este programa, a un profesional de tu envergadura. Invitamos a seguir la cuenta de Facebook @ParExploreO'Higgins y @Trigal San Fernando. Nos encontraremos el próximo jueves 20, donde hablaremos sobre un tema bien interesante, salud mental. Eso se llama Salud Mental con la doctora María Soledad Burdone. Vayan preparando sus preguntas para esa oportunidad. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves. Nos vemos.